Hola a todos nuestros staff. En este episodio vamos a tener la oportunidad de entrevistar al director Ricardo Tavera a causa de que recientemente fue celebrado ya que su película Niños Asesinos llegó a los 33 millones de vistas y nuestros amigos de GLAD Entertainment nos invitaron a entrevistarlo. Por ciertas circunstancias no pudimos hacer la entrevista presencial, pero no nos quedamos atrás y lo entrevistamos por medio de una videoconferencia y aquí les vamos a estar compartiendo cómo nos fue en esta entrevista. Nada ha sido en vano. Hemos tenido todo lo que nos merecemos: catástrofes, terremotos, secuestros, abusos, injusticias, autoridades sin autoridad. Todos olvidamos ser niños. Eso sí, todo viene desde la infancia, cuando más nos sentimos abandonados. ¿Dónde dejas de convertirte en niño para soportar los ataques que poco a poco te van acorralando? Uno no se convierte en asesino nada más así porque sí. Solo basta un momento de descuido para por fin dejar de creer en los adultos. ¿Cuántas veces te dijeron que no confiaras en la gente? Y tú confiaste. ¡Vale madre! ¡Me tienen todos hasta la madre! ¡Malditos, voy a matar a todos! ¡A todos que no se merece el mundo! ¡No saben escuchar! Pues un gusto, Jonathan. El Usai o el Usai, ¿cómo se dice más bien? El Usai, todo junto y sin acentos. Perfecto, el Usai. Un gusto, Jonathan y el Usai en esta tarde con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, para iniciar esta entrevista nos gustaría primero abarcar su trayectoria, cómo ha sido su introducción a este mundo, y la primera pregunta que nos gustaría hacer es cómo inició su carrera cinematográfica y qué fue lo que lo inspiró a seguir en esta misma. Claro, pues inicié muy chico, realmente tenía 12, 11 años cuando empecé en la aventura del cine, en una tarea que me dejaron precisamente en la escuela, hacer un cortometraje, bueno, lo que se conocía también en esa línea como contar una historia corta. Y yo me emocioné muchísimo. En ese tiempo eran estas camaritas Handycam, ¿no? Las de 8 milímetros que existían. Y alguien del equipo en el que nos reunieron decidió que pudiera hacer con esa cámara porque pues es la única como tal que tenía, y me encaminé a hacer una historia que precisamente hablara de algún suceso personal, y me encantó la experiencia. Me gustó muchísimo esta parte de combinarlo con lo que más amaba ya en ese entonces, que era la actuación y la música. Pero bueno, la imagen y el contar una historia me motivó muchísimo, sobre todo porque coincidía precisamente a que fuera combinado las cosas que más amaba en la vida, que es la música, la actuación y la imagen, y bueno, basada en poder contar películas que siempre para mí fueron muy admiradas, muy seguidas. Y de pronto empecé a mezclarme más con esta parte, estudiando actuación, y de alguna forma siempre mi interés fue la cámara y contar también, no solamente estar sino delante de cámaras, sino detrás de cámaras, poder compartir las historias y lo que había en la parte creativa de uno mismo. Y de ahí me fui encaminando a poder darle este seguimiento. Un día decidí, después de salir del cine, en una película que marcó mucho mi vida, que de alguna manera pudiera dedicarme totalmente a eso, y la vida me ha ido llevando cada vez más a la parte de la cinematografía, con mayor extensión y con mayor calidez. Y ya después me enfoqué precisamente a poder contar historias que tuvieran algo diferente, algo distinto, y por supuesto un extra o un plus para la sociedad que tuviera que ver exactamente con hablar de las emociones. Ok, wow, es impresionante. Creo que es uno de las bellas artes que pueden llegar a inspirar más, que pueden transmitir en un conjunto de las otras bellas artes. Y bueno, es muy interesante escuchar cómo fue su inspiración, porque creo que a muchos nos ha pasado el de, wow, yo quisiera hacer algo así, como hacer una película, un cortometraje o cualquier producción, ¿no? Y no todo el mundo es capaz o tiene el valor realmente de hacerlo, ¿no? Y bueno, es de admirar que
usted haya visto el deseo y decir, lo voy a hacer. Pues fíjate que aparte del deseo, cuando uno ya trae de pronto algo un poquito más marcado en su destino, pues trata de seguirlo, ¿no? La parte creativa en mi familia siempre ha sido una necesidad más que otra cosa, ¿no? La necesidad de poder mostrar al mundo algo más, de expresar o de hablar incluso también de los medios o de los métodos de expresión del ser humano han sido en mi familia siempre cruciales para la parte de expandirte como ser humano y también, ¿por qué no?, de conectar con otros seres humanos que como tú de alguna manera cumplen este cometido o desean o tienen la misma misión y visión de poder lograr lo que tú dentro de esta existencia, ¿no? Ok, estaba viendo que en general usted aborda, aparte de como director, está como editor y también en la área musical. ¿Cómo ha influido todo esto para su enfoque creativo? Pues fíjate que realmente ahora sí volvemos más a la parte que creativa, más a la parte técnica, ¿no? En México, aunque ames alguna área o algún área, pues obviamente te tienes obligatoriamente que hacer un líder o un especialista realmente en todas las áreas que deseas dominar, ¿no? En el cine siempre lo digo en las entrevistas que somos los creadores o los realizadores de cine en nuestro país, todólogos, ¿no? De alguna manera nos vamos convirtiendo en expertos de todas las áreas, muchas veces sin quererlo, porque de alguna manera la misma vida te va obligando a hacerte experto en sonido, en audio, en fotografía, incluso en música o en áreas a lo mejor que desconoces, como la parte de la iluminación o los fierros. De alguna forma te vas curtiendo para que de alguna forma cuando quieres resolver algún problema sea más ágil poder entender la problemática y resolver el problema, más cuando estás ya en el cine profesional en donde los equipos más pequeños son de 70, 100 personas y que de alguna manera sabes que en la parte técnica en algún momento vas a tener algún tipo de bache o algún tipo de complicación y ese tipo de herramientas me han permitido no solamente disfrutar las áreas que me gustan, el combinar la edición con la parte de la música, con la corrección de color, con la parte incluso de efectos especiales, que quizá podría ser la única área que no domino. Sin embargo, el poder entender la mayor número de gamas posibles dentro de una producción me ha permitido no solamente ahorrarme miles y miles de pesos, sino también darle un sello mucho más particular, un sello más personal y también, ¿por qué no?, a ir llevando a un equipo a un elemento más rápido y más constante o más conciso y directo sobre los tiempos en los que podrían tardarse regularmente las películas o los productos cinematográficos en nuestro país, que regularmente se realizan entre 3 a 4 años aproximadamente desde su idea hasta su estreno. Nosotros casi siempre lo hacemos en un año, año y medio, en el que levantamos precisamente toda esa parte, por toda esta línea de trabajo continuo y de dominio de las áreas de producción, que aparte de convertirse en mi grande pasión, pues obviamente han hecho que pueda realizar con un equipo, obviamente, productos cinematográficos con mayor alcance. Wow. No. O sea, la necesidad hace al trabajador, ¿no? O sea, creo que lo he escuchado en muchas entrevistas que es correcto y es cierto y me gustan mucho esas frases de cómo lo lograste, tuviste mucha suerte o eres muy talentoso y bueno, todas estas cosas pueden ser verdad y lo son, pero nada como el hecho de ver la necesidad y querer cubrirla porque te hace esforzarte más. Yo veo en mi día a día, por ejemplo, que pues ante estas circunstancias, por ejemplo, el podcast, que era lo que estábamos hablando, bueno, pues inicié yo queriendo hablar de cine y televisión, pero pues justamente no es como que tengamos ya el equipo atrás de las cámaras y todo esto, entonces pues uno va aprendiendo, mira, pues así se agarra la cámara, así se debe de posicionar, aquí la luz debe de ir, todo eso, y es impresionante ver que así hasta los grandes como usted inician, ¿no? Y se van formando poco a poco para poder perfeccionar su talento. Sí, sobre todo porque dicen que la práctica hace al maestro, ¿no? Y yo me acuerdo incluso cuando estaba más chavo, en donde ya empiezas a hacer tus primeros pininos en algo un poquito ya más en serio, pues te vas clavando, ¿no? A mí me causaba mucha
mucha curiosidad y mucha risa en muchos momentos que yo ya quería hacer proyectos profesionales en la universidad y todos mis compañeros no, muchos de ellos todavía en la universidad jugaban a ser creadores, ¿no? O creativos. Algunos que otros sí tenían esa garra, ¿no? Pero muy pocos realmente poder hacerlo en serio. Yo me acuerdo que muchos de mis compañeros se burlaban de alguna parte de poder tomarlo en serio y de hacerlo como si nos fuéramos a ganar el Oscar en el cortometraje estudiantil, ¿no? Sin embargo, para mí eso pues nunca realmente importó porque siempre mi gran ímpetu o mis grandes ganas de poder hacerlo en serio siempre fueron mucho más amplias, sobre todo porque es una industria, la cinematografía, en la que obligatoriamente necesitas tener aliados. No se puede hacer solo. Un proyecto cinematográfico jamás se levanta con una sola persona, ¿no? Necesita siempre de apoyos, de tanto apoyo moral como apoyo administrativo, como apoyo social y obviamente técnico también, que de alguna manera puedan ir sumando y obviamente haciéndote crecer. Así es como ha sido mi crecimiento, un poquito más aferrado a lo que me encanta hacer, porque pues obviamente te enfrentas siempre con lo típico, ¿no? Con los típicos baches que de alguna forma te van limitando. Las personas típicas que por supuesto no creen en ti o que de alguna forma creen que lo que estás haciendo no vale la pena. Y obviamente tienes que ir siempre contra esa premisa e ir aprendiendo e ir escalando y sobre todo en la industria profesional también ir con la competitividad de aquellos que siempre te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, aún siendo director, mis primeros años ya como director, todo el mundo quería darme clases, ¿no? Entonces, se volvía un cúmulo de lucha de egos contra tu propia convicción, contra lo que tú ya has aprendido. Y bueno, se van obviamente sorteando diferentes tipos de experiencias que ahora agradezco, ¿no? Porque de alguna forma ahora las generaciones también han cambiado y de alguna forma también la manera en que se cuentan historias también ha cambiado. Y obviamente ahora también el valor que se le da a la parte creativa es un poquito más amplia. A lo mejor por eso mucha gente se atreve a crear, ¿no? Lamentablemente no todos se atreven a hacer cine por lo que implica en cuanto a la monstruosidad técnica y de logística. Sin embargo, pues obviamente a mí me da siempre mucho gusto cuando hay obviamente creativos, en este caso como ustedes, que se atreven a hacer la parte de la opinión, a poder tener un poco más de desarrollos o de proyectos relacionados al fomento del cine, o simplemente también porque aman la industria o aman la cinematografía y obviamente ese cocinar o cultivar esa parte a mí me parece siempre fantástico. Ah, pues muchas gracias por ese punto. Por ejemplo, estaba viendo la de Los Niños Asesinos. Es de las películas más vistas en mexicanas en YouTube. Pero ¿cómo ha influido esto en Blix? ¿Y cómo ha influido esto en general con las plataformas de distribución como Netflix y todo esto? Hablando respecto a tener que aprender, o sea, tener que evolucionar en cuestión de el aprendizaje, las nuevas técnicas y en este caso las nuevas plataformas, porque ya no todo es cine, o sea, ya existen otros formatos. Al grado que, por ejemplo, ya consideran producciones como de Netflix para los Óscares. En todo caso, igual en algún punto películas que salgan en YouTube sean consideradas igual para este tipo de premiaciones importantes. Así es, fíjese que ahora ya hay demasiada diversidad. Yo me acuerdo que al principio toda la gente odiaba el concepto de plataformas, ¿no? Y lo top o lo hit o lo chic era el cine, ¿no? Sin embargo, yo ahora soy el más grande amante de las plataformas, son las que me ha llevado a tener millones de visitas. Yo amo el cine por el simple hecho de ser sala o contar una historia en celuloide o en celuloide digital, ¿no? Ahora como lo filmamos. Sin embargo, estoy muy, muy, muy agradecido con la tecnología y con la época actual, ¿no? Porque de ser de otra manera, mi cine quizá no tendría el mismo impacto que tiene actualmente, ¿no? Con millones de visitas. En algún momento alguien me dijo que no verían ni 10 personas
la película de Niños Asesinos, ¿no? Hoy lleva más de 33 millones de vistas y para mí es esa parte de la incoherencia que de pronto tenemos como seres humanos, ¿no? A lo mejor juega, no sé, la envidia, juega también en forma también el trabajo o simplemente las personas que de alguna forma intentan bloquear el crecimiento de alguien por el simple hecho de no estar de acuerdo con algún tema o con alguna circunstancialidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el mayor público en cines para Niños Asesinos fue de 100,000 personas, ¿no? Entonces, realmente es limitado respecto a la parte de exhibición. Si eso se hubiera quedado en cines, tal vez nunca tendría esa gran fortuna de poder hablar de estos éxitos, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de los cheques que llegan de las plataformas por las reproducciones, ¿no? Que también son una maravilla recibirlos porque de alguna forma no te lo esperas. Una, porque es magia, ¿no? Porque el público siempre es magia. Yo siempre amaré el público intensamente y también respetaré siempre mucho a la gente que sigue mis productos, precisamente por el simple hecho de acercarse a ver algo nuevo y diferente, ¿no? Muchos cines, lo digo siempre también en las entrevistas, nos pusieron muchísimos bloqueos para poder estrenar esta película, ¿no? Entonces era una puerta cerrada tras puerta cerrada y al principio parecía algo pues normal, después empezó a ser algo denigrante y hasta agresivo. Entonces, aparte de que fue en su momento agresivo, pues obviamente se convertía en desilusión, no solamente para mí como creador, sino como para el equipo, ¿no? Porque el grupo protagonista de esa película pues son chicos, ¿no? Y de alguna manera para ellos, que de alguna forma no tuviera este impacto, pues sí les pegaba, ¿no? A mí no, porque de alguna forma sé que a eso me iba a tener y a eso me iba a aventar contando ese tipo de historias. Sin embargo, un ejecutivo de una empresa de cines muy importante aquí en México me dijo, no, es que nadie quiere ver esa película, ¿no? Nadie la quiere ver. Yo me sentí muy triste porque le creí en su momento, ¿no? De alguna manera fue muy triste porque me la creí que tenía razón y que nadie la quería ver. De pronto nos llama una cadena muy importante de cine en Estados Unidos, la pone y ¡pum!, ¿no? Empiezan a verse por todos los estados, por todos lados, y yo le platiqué esto al ejecutivo de esta cadena de Estados Unidos y me dijo, qué tonta esta persona, ¿no? Porque por eso no crece el cine mexicano, por esta falta de visión del creer que porque a ellos no les gusta, a la gente no le va a gustar, ¿no? Entonces empezamos precisamente a darnos cuenta que la gente sí la quiere ver, sí quiere ver nuevo cine, sí quiere ser tocado en las emociones por nuevas historias, sí quiere aventarse a ver nuevas cosas. Y obviamente para mí siempre fue gratificante porque siempre me di cuenta que yo tenía razón, ¿no? Que tenía que echarle ganas y seguir esforzándome para llegar a ese público que a lo mejor no está escondido, pero necesitamos hacerlo ver, hacer partícipe. Por lo tanto, Prime Video y ViX obviamente pues han hecho esto posible, no solo en esta película mía, sino en todas las demás que he estrenado. Han sido un éxito en estas plataformas. Ahorita ya se estrena también en otras plataformas gracias a ese éxito. Va a Tubi, va a Roku, va a Filme Latino, y de alguna manera eso pues obviamente a mí me hace sentir muy bien porque sé que voy por buen camino, que mi equipo va por buen camino, que de alguna manera es solamente ir siguiendo la misma ruta de sortear esos obstáculos que no deberían de existir porque el cine mexicano es muy rico. Hay películas maravillosas que duran muy poquito en cartelera, que son incluso hasta mejores que películas como hoy en cartelera, como El Roomie, ¿no? Que no es que sea mala, sino que siempre es lo mismo, ¿no? Vemos a los mismos, es la misma historia típica de comedia romántica, que no está mal, ¿no? Pero hay historias muy nuevas ahora que son muy enriquecedoras, que tienen un mensaje diferente y que la verdad tienen también una esencia que contar. Y creo que eso también es súper importante poder decirlo al público, porque el público pues es el que me ha hecho, ¿no? La verdad yo no dependo de los cines, yo no dependo de ningún otro creador, yo no dependí tampoco de ningún padrino, ni de ningún productor o director que me avalara para poder contar nuestras historias. Todo ha sido estudio, constancia, por supuesto mucho esfuerzo y también de las nuevas tecnologías que han creído y que han creado nuevas herramientas y nuevos escaparates para poder hacer llegar este tipo de historias precisamente a un éxito que incluso muchas películas mexicanas no lo tienen, ¿no? Wow, qué impresionante. De verdad, sus palabras son tan ciertas, tan ciertas. Y bueno, luego no muchos se atreven a decir las cosas como deben de ser. Y sí, compartimos bastante la opinión. Es algo que
de vez en cuando sí platicamos acerca del cine mexicano. Como tal, no es que sea malo, pero ya no hay gente que aspire a dar cosas reales, a dar mensajes, a transmitir algo de valor que pueda cambiar vidas, ¿no? Porque dio el ejemplo, ¿no? Del Rumi que entretiene, ¿no? O sea, cumple con su función, pero podemos hacer todavía más cosas con esta herramienta y esta arte que se nos ha dado, que es el cine, poder compartir historias profundas que lleven a trascender. Y bueno, qué bueno que usted es una de esas personas que se ha atrevido y ha decidido, pues vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de la mejor forma, ¿no? Sí, sobre todo, Jonathan, porque sabes que sí, actualmente me considero ya más valiente que pentonto, ¿no? Alguien me decía alguna vez, ¿no? Para hacer cine se necesita ser o muy pendejo o muy valiente, ¿no? Al principio, pues obviamente cuando las cosas crees que no te salen tan padres o tan perfectas como crees, pues sí consideras que se es tonto, ¿no? Porque obviamente te crees todo lo que te dicen y no por el simple hecho de creerlo, ¿no? Sino porque pasan tantas cosas y te lo dicen gentes de pronto tan importantes en la industria que tú consideras que verdaderamente no hay camino, ¿no? Sin embargo, con esta gran exposición ahora de tantas herramientas entre redes sociales, entre plataformas, entre diversidad, entre inclusión, entre temas que a mí me fascinan, pues obviamente te das cuenta que siempre hay, ¿no? Dicen que el sol sale para todos y es muy cierto ese dicho, porque de alguna forma te van adentrando a nuevas posibilidades y a creer en ti. Por lo tanto, considero ahora muy valiente a alguna persona que se avienta a hacer cualquier tipo de cine, ¿no? Sea amateur, sea profesional, sea contar una historia hasta con un celular o un iPhone, como mucha gente se ha atrevido, porque de alguna manera te vas contra muchas cosas a contracorriente, ¿no? Entonces, el cine de por sí creativamente es todo una montaña, ¿no? Yo siempre digo que es todo un Everest al que te enfrentas y tienes que cruzarlo o llegar a la cima para poder sacarlo adelante, porque una es la idea, ¿no? Ya tienes la idea y a lo mejor te puedes sentir muy pipiris nice o muy sacale punta y poder aventarte a contar un guión y escribirlo. Ese es el primer paso. Pero siempre les digo, espérate, deja que llegues a la parte de querer formar la idea y llevarla a una pantalla, porque ahí es donde nos vemos las caras, ¿no? En la parte de poder aventarte no solamente a construir mentalmente una historia, sino a dominar emociones, a dominar actores, no en el concepto humano, sino a dominarnos en el concepto de dirección, hacia dónde quieres que vaya esa historia. Y de ahí despegarte hacia la parte más delicada, que es la parte económica, con la que todos los creativos cinematográficos sufrimos, ¿no? La parte en la que tienes que pagar no solamente cámaras, luces, locaciones, desarrollo, gente, actores, sino también comidas, hospedajes, necesidades, cosas a veces tan risibles, ¿no? Como pequeñas gomitas que necesita la cámara, que te las piden de un momento a otro, que te cuestan 300 pesos y que las tienes que pagar al momento sí o sí y no las tenías pensadas, ¿no? Ciertos elementos, pero aún más valiente todavía cuando ya la tienes, aventarte la edición, estar preparado para un proceso de narrativa cinematográfica, contar la luz, que ya se te fue la toma, que no se grabó cierto sonido, que ya se te metió X persona, que ya dijeron cierta cosa, que ya no tienes nada de sonido. No, hombre, te enfrentas a muchas cosas que la verdad son de película de terror, porque no me ha tocado una sola producción que tú digas es perfecta, ¿no? Me la pasé totalmente cómodo, rico y en mi zona de confort. Todas, absolutamente, entre los más de 40 cortometrajes que llevo y 4 largometrajes y 2 series de televisión, jamás he estado tranquilo, ¿no? Por eso decía incluso el Negro Iñárritu en alguna entrevista, si te vas a dedicar al cine es porque vas a estar acostumbrado a todo el tiempo estar en conflicto, ¿no? Y de alguna manera casi siempre estar acostumbrado a que este estrés te va a llevar a algo que a lo mejor a veces nunca es nada en particular y a veces es todo y a veces es nada, ¿no? Entonces, es eso, yo me identifico mucho con lo que él dice precisamente porque así estamos, ¿no? Aventarte siempre es como decir, ahí vas otra vez, necio, y mi mente me lo dice, ¿eh? Ahí vas otra vez a meterte a la boca del lobo. Pero no, es una necesidad a la que ya te acostumbras, ¿no? Decía uno de mis maestros de actuación que quiero mucho, ¿no? Que se llama Oscar Gómez, me decía mucho, es que los actores somos masoquistas, ¿no? Y los directores 3 veces masoquistas. Ya llegamos a la parte de ese nivel de romper justamente el estándar del dolor, ¿no? El umbral del dolor. Deja de ser en nosotros
una vertiente. Entonces, en esa parte pues te acostumbras, ¿no? Ya de pronto sabes que forzosamente lo tienes que pasar para llegar hacia el otro lado y después te tienes que aventar otro monstruo más gigante, otro Everest llamado distribución, ¿no? Ya que tienes la película, ya dices, ya, ¿no? La entras a un público, a lo mejor haces focus group, a lo mejor no, pero después te metes a otro monstruo o a otra boca del lobo gigante en donde tienes que hacer que sea vista la película, ¿no? En donde muchas distribuidoras o el 99% de ellas no quieren tampoco productos que no sean los suyos, ¿no? Y tampoco quieren apostarle a promoción, o si te toman la película, no quieren publicitarla, no quieren pagar publicidad. Bueno, hay muchos baches muy complicados que de alguna forma te hacen no solamente valorar lo que haces, sino ir a más. Yo tuve que hacerme distribuidor de cine precisamente por todas esas series de baches tan complicados que de alguna forma te impactan, ¿no? Volvemos a la misma respuesta de la pregunta uno, ¿no? ¿Cómo llegas? Pues justamente así, aprendiendo todas las áreas y dominando hasta la distribución, ¿no? Elemento en los que hace quizá 30 años, 40, los creativos no se metían, ¿no? Había otras áreas especializadas o que comercializaban un producto y se encargaban de todo. Ahora nosotros, los creadores o productores cinematográficos profesionales, nos tenemos que hacer cargo de todo, hasta la impresión de pósters, caray, ¿no? Vaya, hasta me he hecho experto hasta el tamaño de póster, qué calidad, a cuántas tintas, imagínense, wow, ¿no? Entonces, todo eso, pues creo que ya me ha hecho tener justamente mayores herramientas y la pandemia me hizo hacer mi doctorado en cine. Ya se imaginarán de todo lo que viví en la pandemia. Entonces, justamente es lo que te van haciendo, ¿no? Y es lo que ya ha llevado precisamente a esta película a tener una ventana de exposición amplia y hablar de un tema tan delicado precisamente como la inocencia o la falta de herramientas educativas actuales para los niños de esta época en la que están inmersos en tantas carencias, entre ellas la falsa educación, ¿no? Entre ellas la falta de emociones y obviamente no dejar de lado esta abrasiva carga de mensajes que recibimos tanto ustedes como yo de los elementos sociales, ¿no? Entonces, es justamente por ahí. Muy bien, justo íbamos a tocar bueno, una parte de este tema, porque, o sea, usted es todo un aventurero al explorarse en ser director, por todo lo que nos acaba de contar, pero una de las partes también delicadas y como dijo, temas sociales, es este tipo de historias como a niños asesinos. Y nuestra pregunta primero es si le puede compartir a nuestro público, obviamente, de qué va esta película y qué lo motiva a explorar este tipo de narrativas que son tan delicadas de cierta forma, incluso hasta por el medio de distribución que YouTube no le cancele una película que tiene de ese título, ¿no? Sí es algo intenso. Entonces, ¿nos podría platicar un poco de esto? Sí, claro, la película va de casos reales de chicos que de pronto rompieron el límite de la parte de la conducta y se volvieron obviamente criminales a través de quitarle la vida a personas o incluso a niños más pequeños que ellos, justamente desestructurado por emociones y falta de representación o de significación o incluso de resolución de problemas emocionales tanto de ellos como de sus antepasados, ¿no? Yo soy muy partidario de la psicología y me fascinan los temas que tienen que ver precisamente con el trabajo de la mente. Y esa película llegó a mí justamente por una etapa en la que, obviamente, como todo director o creativo que escribe una historia, ¿no? La mayoría de los creadores, si una historia no parte de ti, entonces no es historia, porque entonces quizá no tenga toda la raíz emocional de lo que quisieras contar con la mayor veracidad o con la mayor honestidad. Entonces, la violencia de muchos tipos siempre me ha importado, ¿no? A partir del concepto de tratar de entender qué es lo que nos lleva a desestructurar la mente o a dejarla de lado para poder tener conductas que aparentemente salieron de la nada, ¿no? Entonces, estudié mucho el tema por muchos años, me metía a leer mucho, a entrevistar a personas, a trabajar con el elenco también muy profundo en relación al tema, hasta que la filmamos, justamente con la preocupación de contar una historia que pudiera ser honesta, que pudiera estar basada en estos casos reales, pero lo más apegada posible a su realidad
y con la mayor naturalidad posible. Y aparte, me gustó mucho la idea de poder contar la historia en su modo estético, tanto cinematográfico como televisivo. Esa es la combinación que yo quería desear lograr para este largometraje, precisamente porque, bueno, me eduqué en estas dos herramientas, en estos dos elementos visuales, y contando una historia que pudiera también decirle a la sociedad que la parte del proceso del crecimiento es importante, ¿no? Y el trabajo de las emociones aún más, sobre todo porque llegué al tiempo en el que las emociones desde 2000 casi 12 y hasta casi nuestra actualidad, quizá el año anterior, ya empezó a trabajarse un poquito más. Las emociones estaban bastante descuidadas, ¿no? En el por qué y en el de qué. Es decir, hablando de la raíz de lo que genera un acto, una acción o un suceso, que en este caso y en esta película es llevado al límite. Entonces, siempre ha sido mi preocupación poder contar qué pasa antes de un suceso grave, fuerte o incluso positivo, ¿no? ¿Qué es lo que lo va llevando? Y esta película precisamente a eso va, de poder contar esta historia, de poder hablar de personajes que para la gente son inocentes, puros, nobles o blancos, y de alguna manera llegaron a ser totalmente negros e incluso monstruosos en toda la extensión de la palabra, ¿no? Wow. Estaba viendo que la colaboración que hizo en la campaña de Basta no violencia. Este, ¿Cómo piensa que este medio puede influir con ese tipo de mensajes? Sobre todo porque es bien importante que aparte, primero el mensaje tenga esta necesidad de difusión, ¿no? La película en el sentido es escandalosa ya desde el nombre, ¿no? Sin embargo, viéndola, pues te das cuenta que de alguna manera el nombre es solamente un pretexto, ¿no? Para poder contar una historia que no solamente cita algo grave o algo que pudiera parecer jalado de los pelos, ¿no? Sino también la parte de poder hablar de que hay una historia y que no solamente pasa en un lugar, sino pasa en muchos lugares, ¿no? Y que de alguna forma se va convirtiendo en una necesidad. A muchísima gente realmente le gusta la película, ¿no? Muy pocas veces he recibido cosas contrarias en relación a contrariar o a evitar o incluso atacar el tema, ¿no? Me ha pasado creo que solamente 2, 3 veces en toda la existencia de la película, y sin embargo me he dado cuenta que precisamente las personas que me han dado o compartido ese tipo de comentarios son porque les llegó de una manera todavía más fuerte el concepto de la película. Entonces el trabajo en la campaña Basta no violencia ha sido crucial porque hemos podido recorrer muchísimas instituciones educativas, ha sido vista por secundarias, preparatorias, universidades, el 99% tomada con mucha profundidad, con mucha delicadeza, con mucha empatía del tema y tratando de hablar precisamente y preguntándome de todo, porque he dado muchísimas conferencias de esa película en muchos lugares, ¿no? Y la premisa principal precisamente de poder contar con la campaña Basta no violencia es que te das cuenta que la gente ni siquiera te pregunta acerca de cómo sucedieron, ¿no? Sino, por ejemplo, una pregunta muy recurrente es justamente por qué no se habla más de este tema, ¿no? Y qué es lo que yo pienso para poder hacer que o que la infancia no tenga esta capacidad o repercusiones negativas. Esa es una de las preguntas que más me hacían, ¿no? Otra pregunta de las que más me hacían es, ¿cómo hiciste o cómo estudiaste los casos para poder llegar a hablar precisamente de ellos y cuántos casos seleccionaste? Esas son como las dos preguntas que más me hacían y a mí siempre me llamaron la atención porque precisamente a la gente le preocupa cuántos tipos de casos de estos existen o hay, ¿no? Y eso pues obviamente parece un dato al aire. Sin embargo, si lo ponemos en la mesa, pues obviamente nos da la idea de que una sociedad está interesada en conocer precisamente qué es lo que nos pasa como sociedad y cómo se puede romper el límite, ¿no? Entonces, en la campaña Basta no violencia tratamos más bien solamente de poder abarcar este tema, no solamente desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista práctico para poder crear conciencia en lo que somos como sociedad, ¿no? Y cómo un sentimiento no trabajado nos puede llevar a cosas graves verdaderamente en nuestra existencia. Increíble. Es algo impresionante lo que ha hecho, lo que ha vivido
el impacto que usted ha generado. No sé cómo se ha de sentir con todo esto, porque algunos buscan la fama y usted lo que busca es impactar vidas para transformarlas. Y eso es de admirar. Muchas gracias, Jonathan. Incluso lo que me compartes es muy valioso para mí, porque alguna vez alguno de mis chicos en la campaña me dijo, es que lo que tú haces nunca se nota. Me dijo, vas a muchas escuelas y no eres nada famoso, ¿no? Así me dijo con esas palabras. Sin embargo, a mí, más que algo ofensivo, me pareció algo determinante, ¿no? Creo que las grandes cosas, cuando quieres hacer grandes cambios, no se notan. Y lo único que mi corazón le respondió a esta persona fue, yo creo que si no se ve lo que estoy haciendo ahorita, en algún momento tendrá una repercusión positiva y la gente hablará precisamente de lo que estoy haciendo. A lo mejor ahorita, a lo mejor posterior, ¿no? Tal vez está por explotar, no lo sé, ¿no? Sin embargo, a lo mejor como no ha sido mi obsesión, ¿no? Tener esa parte, quizá por esa misma línea el mismo público es el que se ha encargado en silencio y en secreto de hacerme popular, ¿no? No me había dado cuenta justamente de las 33 millones de visitas, incluso ni de los 3 millones de visitas que tiene YouTube, ¿no? De pronto nos fuimos dando cuenta que la gente la empezaba a ver y a ver y a ver y a ver y a compartir y a escribir los mensajes, ¿no? El primer millón de vistas de la película en YouTube de Niños Asesinos, lo vi justamente así por azar del destino porque me apareció en otro video, ¿no? Y dije, ay, claro, esa es mi película. Cuando veo justamente que tiene un primer millón, dije, órale, ¿no? Está padre. Y me puse a leer los comentarios de las personas y se me hicieron muy sentidos, ¿no? Con mucha capacidad de entender el tema porque eran mensajes que iban incluso más allá del hate, ¿no? Del famoso hate. Iban precisamente con este mensaje de, qué mal, ¿no? Al final, no debió haberse ido tal personaje, o por qué traía la pistola, debió haber hecho esta cosa, no sé. Comentarios que de alguna forma me parecían en muchos momentos hasta tiernos, ¿no? Porque de alguna forma estaban expresando lo que se venía con esta película. Y de pronto VIX nos habla justamente en 2022 para decirnos, oye, va muy bien la película, ya vamos a alcanzar 9 millones de visitas. Yo dije, órale, ¿no? Se me hace impresionante. Y después así me iban dando informes e informes e informes hasta este último año que rebasó lo que incluso yo podría considerar un éxito, ¿no? Para mí una película exitosa es ya si la ve 200,000 personas, ¿no? Para mí ya es algo que vale la pena y que puede ser aceptable, ¿no? Para los que nos dedicamos al cine. Pero hablar de 33 millones, ya de pronto hasta lo comparo con los estadios Azteca, ¿no? ¿Cuánta gente le cabe? Y cuánta gente la ha visto. Entonces creo que de alguna manera esta impresión me ha hecho un poquito más, pues un poquito más, lo podremos llamar, si así la palabra lo permite, un poquito más humilde en relación a esta parte de saber que es el público el que lo ha hecho, ¿no? No me ha llevado como tal, tampoco un año ni 2 años, ¿no? Llevo 19 años en esto y hasta 19 años de carrera estoy viendo los resultados óptimos. Entonces, creo que en esta parte me obliga a valorar un poco más el trabajo, un poco más al equipo y también a valorar también que el público está siendo inteligente aunque se está tardando, ¿no? Está siendo consciente aunque nos estamos tardando. Porque pues obviamente estamos inmersos, tanto ustedes y yo, me incluyo, ¿no? Yo estoy en esa línea en la parte de las personas y la humanidad, que no dejamos el celular, que vemos el TikTok, que nos gusta ver videos idiotas, ¿no? De alguna forma lo he evitado, ¿no? Sin embargo, pues caes porque pues de alguna manera tienes que estar también dentro del rollo, ¿no? Porque de alguna manera te permite tener esta circularidad o ciclo entre también saber lo que es profundo y lo que no. Sin embargo, obviamente también la gente en otra vertiente se da cuenta que algo tenemos que hacer, ¿no? Porque no podemos también quedarnos en un solo espacio o en un nivel de confort en donde no estudiemos nuestras emociones, en donde no hablemos de lo que sentimos, porque cuando ya lo sentimos es donde se viene el monstruo, ¿no? La gente hace 10 años, 15 años no quería hablar de depresión, ¿no? No quería hablar de suicidio, pues porque no les pasaba, ¿no? Porque nunca habían sentido una crisis de ansiedad, porque nunca habían sentido las ganas de morir o porque nunca habían sentido desilusión total. Después de que la gente empieza a sentir estas enfermedades nuevas del siglo,
pues obviamente es que les interesa o nos interesa hablar de los temas delicados o tabús o que no queremos mencionar, precisamente porque eso nos va a llevar a sanar, por supuesto, a nuestra sociedad y como sucede con la película. Tal vez no ahora, ¿no? En el futuro. Y así va a ser, primero Dios. Seguramente que sí. Bueno, justamente ahorita que menciona eso, viendo dos de sus cortos, en uno hace referencia a, bueno, quiero pensar, al fin de cuentas, usted trata de emitir un mensaje y uno lo puede recibir de diferente forma. Uno era el de fútbol, soccer, y el otro era el de la chica con los dos novios. Yo pienso que son totalmente diferentes, o sea, es demasiado versátil eso, o si lo miramos en un punto es como de, no van ni siquiera por la misma línea. ¿En qué punto decide por qué proyecto decidirse o por cuál no? Y cuál se vuelve un largometraje y un cortometraje. Fíjate que, bueno, esa también me parece una pregunta muy padre, ¿no? De hecho, nunca me la habían preguntado. Sin embargo, me parece muy interesante lo que estás comentando, porque en la parte de la decisión creativa es muy curioso, fíjate. De pronto me clavo con una cosa o con una historia o con algo que veo, y eso es lo que defino en relación al siguiente proyecto. Cuando hice Cascarita de Plátano, que es justamente el cortometraje del fútbol, fue en un día que fui a Zona Rosa y vi a unas chicas peleándose con unos tipos precisamente por jugar una cascarita. Y estas chicas pues eran obviamente de la comunidad. Me pareció muy lindo y yo me imaginé la historia. Realmente no supe qué pasó en esa conversación. Sin embargo, yo me hice esa historia absolutamente en mi cabeza, pensando en esta parte de también darles un valor, ¿no? A mí me parece siempre muy interesante y muy amada el concepto de la comunidad LGBT porque habla de inclusión, habla de diversidad, habla de aceptación, habla de valor, habla de valentía. Y a mí me encanta siempre contar historias que tengan que ver con arriesgarte a algo más. Entonces, la historia precisamente siempre la quise contar en relación a que algo nuevo pase y a darle una lección a aquellos que de pronto a lo mejor tienen una creencia sobre alguien equivocada, ¿no? O de alguna forma limitan nada más por un simple hecho de etiquetar algo, ¿no? Entonces, a mí las etiquetas no me gustan. Yo no etiqueto nunca nada ni a nadie porque de alguna forma la vida me ha obligado a entender que si etiquetas a alguien, de pronto a lo mejor esa persona que etiquetaste pudo o es o llega a ser tu mejor amigo, ¿no? Ya me pasó 2 veces en la vida. Entonces, esa parte me pareció muy, muy óptima para poder contar esa historia que tuviera que ver con algo diferente, ¿no? Y obviamente la otra parte del otro cortometraje que se llama Complemento para Dos, donde esta chica les propone matrimonio a 2 chicos, fue por una de mis mejores amigas que estaba en un conflicto emocional de separación y de alguna manera de ahí se me ocurrió también la historia porque ella únicamente me dijo, me voy a divorciar, ¿no? Entonces, de alguna forma, a mí se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y si era el príncipe azul que tú querías? O sea, esa persona con la que te casaste, ¿verdaderamente era lo que tú querías? Y ella me dijo, no, a mí me gustaba otro, ¿no? Entonces, a mí me pareció ese día muy apto poder hacer una historia que pudiera precisamente contar muy diferente y con otro corte y con otra línea, algo que a lo mejor la mujer quisiera decir y nunca se atrevió a decir, ¿no? Entonces, esa vertiente de historias me gusta mucho contarla, ¿no? Que de alguna forma en un momento estés contando una historia y de pronto al siguiente proyecto cuentes otra totalmente diferente. Es precisamente lo que les comentaba, que creo que le falta al cine mexicano, ¿no? Como siempre, tomamos el mismo atole, ¿no? Pues obviamente amamos el atole, pero no siempre queremos atole, ¿no? Hay días que queremos chocolate, otros días refresco, otros días atole, otros días pulque y por qué no otros días cerveza, ¿no? Entonces, esa diversidad de historias creo que es lo que le falta a nuestra industria y obviamente lo voy a seguir contando, ¿no? Mi siguiente historia que estoy ya contando, que ya estoy preparando, se llama Esperpentos y es un largometraje que habla precisamente de la inclusión, del autismo, que habla precisamente de este gran estigma también que le han puesto a los niños con TDA, ¿no? O con el famoso déficit de atención, que ahora ya está de moda, ¿no? Pero yo era un niño con TDA, imagínense, ya en los tiempos de mi infancia. Sin embargo, ahora se hablará de un tema
que para mí va a ser muy importante. Hay un elenco muy lindo en la película próxima que vendrá y obviamente para mí será muy lindo también poder compartirlo con el público. Pues a nosotros nos va a dar gusto poderlo ver porque igual que usted aquí tenemos a alguien que tiene TDA y ha vivido una historia muy interesante. Obviamente hace varios años pues todavía no se reconocía a los niños con TDA. Es como, no, es que solo es Flojo. mal portado, flojo, distraído, etc., ¿no? Éramos las ovejas negras de los lugares. Sí, bueno, mire, deportista de alto rendimiento, arquero, que requiere mucha concentración ser arquero, bueno, de practicar tiro con arco. Y entonces es un tema muy interesante. Nosotros hasta alguna vez le hemos dicho, tu vida debería de ser una película. Y mire, ahí vamos a ver una Ya nos historia. la contará y lo haremos guión. Un gustazo poder verla. Y de hecho, justo esa era nuestra última pregunta. ¿Cuáles iban a ser sus proyectos en a camino? futuro. ¿Qué tiene planeado? Y bueno, saber esto nos interesa. No sé si hay alguna otra cosa que venga en camino. Sí, fíjate que, bueno, primer momento es a Esperpentos. Vienen muchos proyectos. Nosotros, en conjunto con mi hermano Armando, que aparte es mi socio y productor y mi gemelo, pues todo lo hacemos juntos y creamos las historias. Nosotros tenemos ya, cada 10 años, hacemos un stock de historias que queremos filmar y les damos fecha y forma. Entonces, Wow. justo el año pasado, con la película Juniors, acabamos nuestro bloque de 10 años, justo de los primeros proyectos que queríamos realizar. Ya realizamos todo de ese bloque y sigue, empezó este 2024, nuestro bloque de los siguientes 10 años. Entonces, tenemos ya hasta ahorita ya programados y ya asegurados mental y emocionalmente 3 proyectos que queremos realizar. Entonces, uno es en relación obviamente, al Desperpentos, que ya se los platiqué. Otro es en relación a la parte de la mamá y las relaciones interpersonales. Y otro es un proyecto similar a Harry Potter, pero todavía más profundo y más enigmático, que sé que también le va a gustar mucho al público porque es algo distinto a lo que están acostumbrados de ver y les vamos a dar un proyectazo y un productazo que sabemos que va a estar muy, muy emotivo también. Qué emocionante. Wow. Nosotros encantados de verlas cuando las estrene. Suenan muy, muy, muy padres. Obviamente, bueno, ya dijimos por qué. También, obviamente, somos fans de Harry Potter. Entonces, todo lo que tiene que ver con mundos mágicos en general es como lo que nosotros vemos usualmente. Y los mensajes, yo sí soy de las personas que, obviamente con la edad me he vuelto así, pero de ver una película por el mensaje, qué me quieres compartir, qué me quieres transmitir. Y eso es, creo que la belleza del cine. Y bueno, nos encantaría que también nos compartiera algún mensaje que le gustaría transmitir a nuestro público, que nos quisiera transmitir también a nosotros, algo con lo que nos quisiera dejar en esta entrevista. Claro, pues antes que nada, en primera, que sigan mis historias, que de alguna forma los sorprenderemos y les daremos cosas maravillosas como lo hemos hecho hasta ahora, y que también el público nos siga dando las sorpresas de seguir viéndonos y seguir nuestro trabajo de alguna forma, y que también cumplan lo que desean. Siempre voy a ser partícipe de este mensaje, ¿no? De autoproyección, que tiene que ver con hacer lo que amas sin que algo te limite, porque la mente y la sociedad a veces son muy aplastantes, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces siempre me gusta dar el mensaje de pase lo que pase, no te detengas, lúchalo, pero no por el simple hecho del cliché, ¿no? De luchar, sino porque trascendiendo, yo tengo una filosofía, ¿no? No me gustaría irme de este planeta sin haber hecho lo que yo tanto amé, porque no me gustaría llegar a mi otra vida pasando el mismo nivel que ya pasé. Me daría una hueva total, ¿no? Volver a ser el mismo Ricardo, o tener que volver a repetir el ciclo escolar, ¿no? De mi existencia, porque no hice algo con lo que me quedé en las ganas de hacer. Entonces, yo siempre soy muy aferrado, soy a veces hasta maldito cuando no se cumplen mis sueños, porque de alguna manera es lo único que me va a construir. Entonces, como lo digo en la película, en mi película del triunfo de vivir, ¿no? No hay nada más hermoso que vivir, y como es lo único que tienes, pues es lo único que debes de valorar y de hacer y de retener y de hacer que funcione sí o sí, aunque te pase lo que te pase y aunque te aferres y aunque despepites y hagas berrinche, pero hazlo,
¿no? Aunque te pelees con las personas y hagas desmadre y te pongan y hasta te lleve la patrulla, no pasa nada. Yo siempre soy partícipe. No es en serio, no lo digo como broma. Un día luchando por una tontería, me agarró una patrulla con mi hermano y nos llevó a los dos. Fue muy divertido. Ya luego lo contaré, pero bueno, es por eso a lo que me refiero, ¿no? O sea, pase lo que pase, siempre luchar por ti en esa parte, hacerte valer, que es súper importante, y obviamente construir lo que realizas, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces creo que ese mensaje nos construye no solamente como seres humanos, sino como sociedad, porque estamos acostumbrados como mexicanos a este famoso síndrome del impostor, ¿no? Todos lo traemos en la cabeza y este famoso síndrome del cangrejo, ¿no? Entonces, no, nosotros somos una comunidad muy creativa que si tuviéramos la capacidad de apoyarnos más y de ser un poco más visionarios, quizá tendríamos un país que tuviera la fortuna de ser mucho más evolutivo y más evolucionado. Muchas gracias por su mensaje, por Muchas compartirnos gracias. esto. Le agradecemos también como Ryan Set en general por habernos dado el privilegio de poder entrevistarlo, de conocerlo. Es una increíble persona, se lo digo de todo corazón. Gracias. Y el trabajo que hace también se nota que es igual que usted, de todo corazón, honesto, transparente y real. Y bueno, pues estaremos a la expectativa de cuando vaya a estrenar estos proyectos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Jonathan, a Elusay, justamente por esta entrevista tan linda, por este tiempo también, y obviamente enviándoles también toda la luz, toda la energía y todo el éxito del mundo a ambos. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Cuídese, Dios lo bendiga. Gracias, buen día. Bye. Bye.